Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, porque sabemos que estás en llamas con toda la edición, así que bueno, es un lujo tenerte. Bueno, una mirada de lo que pasó esta noche en el Senado. Tanto el nuevo régimen penal juvenil como la reforma laboral que se aprobó de una manera abrumadora. Bueno, a ver, me parece que tenés una manera de verlo en términos políticos. Es claramente un triunfo muy claro del oficialismo que logra el objetivo de convertir en ley dos temas verdaderamente estructurales y troncales. Son dos proyectos de mucho calado y que tenían muchos antecedentes fallidos, algunos con proyectos concretos de ley, otros que quedaron en el debate legislativo pero nunca prosperaron. Con lo cual, desde el punto de vista del gobierno, claramente es una de las sesiones más exitosas, lo logra en el final de las extraordinarias, le pavimenta el camino a la sesión de la Asamblea Legislativa del domingo, donde va a ir el presidente Milei, con lo cual desde el punto de vista político está claro que el oficialismo se ha llevado dos proyectos y en particular el tema de la reforma laboral, no sé si ustedes lo estaban conversando, pero recordarás que es un tema que viene de discusión de la época de Alfonsín para acá, obviamente con distintas versiones. Bueno, se llevó puesto Casia de la Rúa, recién lo hablábamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo logra en tiempo récord, con un número bastante holgado, te diría que con un nivel de conflictividad relativamente bajo para lo que se podría esperar, con un peronismo muy diezmado, con una CGT impotente frente a esto, con lo cual el gobierno aprovecha este momento, yo te diría, potenciado después de la elección y de esos acuerdos un poco volátiles que ha logrado con los gobernadores y le saca muchísimo provecho para lo que es su proyecto de esta parte del año, que es tratar de avanzar con varias reformas, insisto, aprovechando esta ventana de oportunidades. Así que yo creo que para el gobierno ha sido, así como el año pasado sufrió tantas veces semanas muy aciagas con proyectos que lo comprometían fiscalmente y demás, ahora se ha dado vuelta y yo creo que cierra las extraordinarias con una sesión que de alguna manera que le da una victoria muy nítida en términos políticos, ¿no? Jorge, te hago una pregunta sobre tu última columna, que de paso se las recomiendo porque son extraordinarias. Las columnas de Jorge tienen mucho trabajo además. Que vos hablás sobre el momento más delicado del programa Milei y te lo conecto con la aprobación de la reforma laboral. Resumo un poquito, Jorge habla en su columna de la pérdida de puestos de trabajo, creo que hablas de muchas actividades que avanzan y otras que retroceden, y si este cambio de marco macroeconómico aguanta hasta el final del mandato de Milei, donde mucha gente se va a quedar en el camino. Exactamente, un poco el planteo es que durante la primera mitad del gobierno de Milei el énfasis estuvo puesto obviamente en la baja de inflación, en reducir el déficit fiscal, en ordenar las variables macro, es decir, intangibles que eran muy importantes para el programa, pero ahora estamos entrando en una fase en donde va a apuntar directamente a lo que se llama la economía real, en particular la producción y el empleo. Y vamos a ver que prácticamente todos los temas que están dominando la agenda hoy tienen que ver con eso. No solo lo legislativo, sino lo que tiene que ver con cierre de empresas, con el temor a perder el empleo, con el tema de las dificultades de la reactivación. Y esto va a ser para mí el punto central, la línea que va a correr a lo largo de este 2026, y donde va a haber una disputa entre sectores que ganan, otros que pierden, empresas que anuncian inversiones y otras que están cerrando, y en el fondo se está poniendo en juego el corazón del programa económico, que tiene que ver con esta idea de decir, bueno, abramos, liberalicemos todo, flexibilicemos, es cambiar la matriz histórica de la Argentina, que es de encierro, digamos, generalmente una economía bastante cerrada, bastante dependiente del Estado, con un Estado paternalista, y lo está haciendo muy bruscamente. Entonces es un experimento bastante riesgoso, y yo creo que es lo que vamos a ver a lo largo del año, qué resultados produce, y yo creo que ahí se juega en gran medida el éxito del programa económico de Milei, que es de alguna manera lo que él vino a hacer, ¿no? Sí. Es despejar todas las cuestiones que de algún modo encubrían las dificultades de la competitividad de la economía argentina, dejarlas al descubierto, pero bueno, es como una herida que dejas al aire libre. Sí, es un experimento incierto, ¿no? Vos sabés que el otro día hablaba, y ahí te liberamos, Jorge, con Lucas Romero, y me pareció interesante lo que dijo. Después lo hablamos acá con Aníbal Urios, no sé, quienes están midiendo las encuestas, los que miden el pulso de la sociedad, y Lucas decía
decía el presidente que las demandas cambiaron, hoy la gente tiene miedo a perder el empleo, quiere consumir más, está por supuesto, los salarios son bajos, está pidiendo, bueno, un aumento de los salarios y un aumento de los comerciantes también de las ventas. O sea, las demandas son otras, no es la baja de la inflación, pero que el presidente está más interesado en tener razón, que es bajar la inflación, que en atender a estas otras demandas. Quiere tener razón en su programa. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que el presidente está absolutamente convencido de lo que está haciendo. Él puede dar batallas discursivas, pero en el fondo la realidad se impone. La gente va a percibir si mejora o no su situación. Vos incorporaste a la conversación aspectos que tienen que ver con poder adquisitivo y salario, que es otro de los aspectos que está en discusión en este momento. Pero cuando vos hablás con la gente del gobierno, decís, che, pero no están preocupados por esta secuencia de empresas que cierran. Dice, no, es mejor que eso ocurra porque esto termina transparentando los sectores que eran ineficaces e ineficientes. Bueno, esa es una manera de mirarlo, pero cuando se empiezan a acumular el problema también es propio, ¿no? Entonces, hoy el presidente, por ejemplo, en la semana cuestionó y se mofó un poco de algunos de los principales empresarios de la Argentina. Sí, bueno, de tres. Claro. Ahora, eso funciona durante un tiempo y decís, bueno, la responsabilidad es de ellos porque han sido prebendarios, porque se han aprovechado un esquema de una economía cerrada. Bueno, eso puede funcionar, pero a lo largo del tiempo también necesitas mostrar que también hay síntomas de reactivación. Y eso la gente lo sabe muy bien. Entonces, hoy lo que tenemos son señales muy claras de sectores muy competitivos, en particular energía y minería son los que están absorbiendo la mayor cantidad de inversiones porque son sectores con mucho potencial, pero al mismo tiempo vemos, digamos, estancamiento, retroceso en aspectos que son muy nodales para la sociedad en general, que tienen que ver con consumo, comercio, construcción, sectores industriales. Entonces, esta ecuación va a estar tensándose todo el tiempo a lo largo de este año y el gobierno necesita ganar esa carrera contra el tiempo, mostrar efectivamente que hay síntomas de recuperación real como para que la expectativa rejuvenezca y la sociedad diga, bueno, por ahí todavía no me está yendo del todo bien, pero veo que el tema está avanzando, que el programa es creíble, que de alguna manera Milei está acertando. Y por eso yo creo que vamos a ver probablemente a lo largo del año muchas discusiones en torno de esto con imágenes muy contrastantes. Un oficialismo que va a defender su logro, una oposición que va a tener razón también en decir que hay aspectos de retroceso. Jorge, muchísimas gracias. Sabemos que estás ahí en el cierre, así que gracias. Valoramos mucho la charla y también los datos. Te mandamos un abrazo desde acá. Como siempre, Laura. Buenas noches. Bueno, vamos a una pequeña tanda y volvemos con